Pero entonces, ¿cómo medimos este porcentaje de agua en un paciente? Es decir, ¿cómo yo mido que un paciente perdió el 5%? Entonces, hay varios síntomas relacionados con la pérdida y además de estos, intrahospitalariamente también se maneja el balance de líquidos. El balance de líquidos también se hace en control de peso del paciente y que lo vamos a ver acá. En este balance de líquidos, entonces tienen en cuenta el peso perdido del paciente, es decir, si pierde 1 o 2%, en un paciente que tenga de cantidad de 35 kilogramos, aproximadamente estaría perdiendo de 0.72 a 1,5 kilogramos. Los síntomas que ven entonces a la derecha son síntomas que están relacionados con la deshidratación. Digamos en el nivel de 9 a 11%, se puede presentar espasmos musculares, delirios, problemas de equilibrio de circulación, lengua hinchada, fallo renal, hipovolemia y disminución de la presión arterial. Eso es para seguir viendo la relación de la deshidratación isotónica, hipertónica y hipotónica, que vamos a compararlas con el volumen corporal medio y con el hematocrito. Cuando es una deshidratación, el hematocrito va a ser elevado y va a tener un indicio importante. Y el volumen corporal medio va a ser indicio también del tipo de deshidratación, si es iso, hiper o hipotónica, dependiendo de para dónde transcurran los líquidos. Esa es la clasificación de Portin-Hepburn que les había mencionado, con una serie de síntomas que nos van a guiar en qué momento debemos guiar al paciente en plan A, plan B o plan C. Entonces acá tenemos, digamos, condiciones neurológicas, ojos, lágrimas, moco, pues por ejemplo, la bronquiolestomía, sed y el signo del pie. La concentración de la orina también puede ser una ayuda coadyuvante que va a estar determinada en una sensación adecuada, más clara, sensación leve y sensación grave. Es un coadyuvante, pero obviamente no es lo último para detectar una deshidratación. Según el estudio CORI 2000, 2.8% de pérdida de peso por una deshidratación puede empezar a causar fatiga, debilidad y pérdida de memoria. El estudio Thompson y CORI del 2008 dice que el volumen celular disminuido está intrínsecamente relacionado con fallas a nivel del sistema nervioso central y que puede producir fallas neuromusculares. La prevención de líquidos durante las 24 horas, según el estudio de Petri y Colli del 2006, habla que a partir de este tiempo se empiezan a dar ya fallas a nivel neuromuscular y que ya se hacen evidentes en las primeras 9 horas de la prevención de líquido como tal. Entonces ya nos centramos de fondo en la terapia de hidratación oral. ¿Por qué es importante la terapia de hidratación oral? Primero, como única medida, en el 90-95% de los pacientes es la que se utiliza, ¿sí? Reduce la tolerancia intrahospitalaria entre 40 y el 50% y la reducción de la admisión hospitalaria por EDEA. Esto lo vimos en la proyección social que fuimos a ver, entonces nos dio mucha énfasis, quisimos enfatizar mucho en que las pacientes, que las personas conocieran entonces los síntomas que ya mencionamos y conocieran el manejo de estas terapias de hidratación oral para que así supieran en qué momento en verdad consultar al médico y que fueran en verdad necesario. Obviamente sin descuidar pues, las complicaciones de la diarrea. Las complicaciones serían un hillo paralítico y sección abdominal, vómito incoercible, gasto fecal elevado y malabsorción de glucosa. Acá hay una de las fórmulas que hemos visto en el lactato, la fórmula de la OMS. También se suministra solución salina, dextrosa, en agua destilada, y entonces ahí como pueden ver están las concentraciones de electrolitos también. La fórmula OMS habla de un uso de 90 miligramos, como vemos en clase también es ya de 30, pero de 45, que lo que van a promover es que tal vez no se produzca una hipernatremia por la elevada concentración de sodio. Eso es para que tengamos en cuenta que un paciente, un niño, no se va a hidratar con Coca-Cola, con Pepsi, con Gatorade, sino que vamos a ver la relación con pedalitas, concentraciones de electrolitos y que tiene cada una de estas otras sustancias. Entonces, a partir de la determinación de la deshidratación, entonces nos podemos quedar ahí y meter sobre el paciente en digamos, plan A, plan B o plan C. También hay que tener en cuenta otros estados que han concomitantes para el paciente. Entonces, un estado de nutrición, un déficit de desarrollo y crecimiento. Acá podemos hablar también, se habla de un déficit de crecimiento y desarrollo sexual con la escala de Tanner. También hay que tener en cuenta maltrato y todo lo que encierra el contexto de ese paciente. Entonces, ya empezamos con el plan A. Entonces, el plan A se habla de unas terapias de rehidratación oral que se pueden manejar a nivel del hogar. Se identifican los factores de riesgo, es decir, que no haya unos síntomas o unas complicaciones que estén relacionadas con, digamos, con el problema de deshidratación o complicaciones serias que pueden comprometer la vida del paciente. Se habla del manejo casero,
y se le enseña a la madre en qué momento debe consultar. El plan A dice, menores de 12 meses se suministra 50 a 100 mililitros 1 a 2 sobres por día. De 1 a 10 años son de 100 a 200 mililitros 1 a 2 sobres. Y mayores de 10 años, todo lo que se desee teniendo en cuenta esa cifra de 4 sobres por día. El plan A tiene tres reglas básicas. Suministrar más líquidos, teniendo en cuenta que los líquidos tengan una concentración de electrolíticos deseable o pertinente para el niño, para el paciente como tal. Sueros caseros. Los sueros caseros entonces también pueden sustituir en determinados momentos las salas de hidratación oral. Tener en cuenta la buena preparación y pues aprender a hacerlos, porque yo sé que más de uno acá no sabe cómo se prepara un suero casero. En este momento hay que preguntarle a alguien. La alimentación para prevenir la hidratación, continuar la alimentación normal. Si es un niño, si es un lactante, no se le debe suspender la leche porque antes puede conducir a una depresión. Disminuir esos alimentos ricos en azúcares y regresar si no mejora, es decir, si presenta síntomas como vómitos, come y bebe poco, fiebre, sangre en las heces y como ya hemos visto las complicaciones a nivel de la